2, 3. Hermanos, ¿cómo están? Bien, hermanos, vamos a seguir con la serie que empezamos la semana pasada, hermanos, del llamado. Y vimos la parte de la responsabilidad, hermanos. La responsabilidad fue el primer punto del estudio de la semana pasada, ¿se acuerdan? Y sería bueno que si tienen cuaderno, tomen notas, hermanos. O bueno, después lo pueden sacar de la predicación. Saludamos al hermano Tony, mi hermano. Hermano, ay hermano, ahora cómo vas a estudiar, con el pañal en la cara y todo eso. Aquí. Gloria a Cristo, qué emoción. Gracias a Dios. Bueno, hermanos, vamos a empezar. Vimos la semana pasada en Romanos capítulo 11, versículo 29, acerca del llamado que Dios nos da a todos nosotros. Creo que es importante este tema, hermanos, para los que tienen hambre de hacer la obra, porque de pronto nos confundimos mucho cuando escuchamos acerca de la salvación por gracia, porque de hecho muchos predicadores se han arrepentido de no enseñar con precisión, o al menos intentarlo, qué quiere decir ser salvo por gracia. De hecho, el hermano Paul Washer alguna vez confesaba que él en Perú ayudó mucho, pero también hizo daño sin saber, porque enseñó las doctrinas de la gracia y después se fue, y lo que sucedió con ellos es que se hicieron hipercalvinistas y tomaron todo mal. Comenzaron a llevar vidas que no manifestaban ser creyentes verdaderos, pero con el conocimiento de las doctrinas de la gracia. Hablaban de la soberanía de Dios, de la sola fe, de la sola escritura, de la sola gracia, pero con sus frutos no demostraban el haber entendido y abrazado las doctrinas de la gracia. Entonces, para que podamos relacionar esto, hermanos, tenemos que recordar dos cosas: soberanía y responsabilidad. Nadie absolutamente que dice haber sido salvado por la sola gracia podría seguir viviendo en la sola carne. No, porque la misma gracia que salva es la misma gracia que santifica y que te ayuda en el caminar cristiano. Por eso es que Santiago, y nos nombramos mucho aquí, dice: muéstrame tu fe sin obras y te diré que tu fe es muerta. Porque precisamente está recordándonos que la misma salvación por la sola gracia incluye que los que han sido salvos por gracia pongan manos a la obra. La palabra obras, hermano, no quiere decir las buenas obras de la Madre Teresa de Calcuta y de cualquier otra persona que ha hecho buenas obras. O sea, habla de obras de justicia. Las obras que el Señor demanda a su iglesia, a su pueblo, que deben de llevar a cabo. No las buenas obras para ganar algo, sino son las buenas obras. Platicaba con el hermano Carlos en la oficina, porque ya somos algo en Cristo Jesús. Somos alguien y somos el pueblo que ha sido llamado para anunciar no únicamente las cosas
habladas, sino también con el testimonio nuestro. Con el testimonio. Yo le decía a un joven hoy en la tarde, tú puedes decirme que eres cristiano, puedes decirme que tienes llamado misionero, puedes decirme que estás entregado, que amas a Dios, que predicas todo el día, pero si tus obras manifiestan lo contrario, yo no te creo nada. Y menos Dios. Porque Dios es soberano, hermanos, y es omnisciente. Entonces, ¿por qué predicamos responsabilidad? Porque el hombre que ha recibido la gracia es responsable. Y el hombre que es responsable, hermanos, dice Daniel, el hombre que es del Señor, el pueblo, se esforzará por cumplir con la misión. Y Romanos 11, 29 es el texto que estudiamos la semana pasada hablando acerca de los dones. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces decimos, hemos recibido dones para la edificación de la iglesia, pero ¿cómo entonces es posible que yo no pueda poner manos a la obra en cuanto a mi don? ¿Qué acaso será que Dios me capacitó con menos que a los demás? ¿Qué acaso Dios no quiere que yo emprenda la obra? ¿Qué acaso Dios no me ha dado el poder necesario? No, sí lo ha dado, sí quiere que haga la obra, pero falta la responsabilidad. Recordamos un poquito a Isaías, cuando está él a Moisés, escuchando con la zarza ardiente, Moisés, Moisés. Y Moisés se conmueve por el llamado y la confirmación. Y él lo que hizo simplemente es responder. Porque escuchó el llamado, se sintió responsable por esa revelación que había recibido. ¿Y cómo llevó a cabo Moisés todo esto, hermanos? Y empezamos anunciando que tenemos que ver 4 cosas importantes, o lo podríamos llamar 4 elementos importantes que nosotros necesitamos saber para no sentarnos cómodamente esperando a que Dios ponga en mí lo que debo hacer, sino poner manos a la obra, hermanos, y más sabiendo que la noche está muy avanzada y el día se acerca. El punto número 1 fue responsabilidad. En Éxodo capítulo 3 encontramos esto que te comentaba de Moisés. Moisés en medio del desierto, apacentando ovejas, y él está demostrando ahí que es un hombre responsable porque está trabajando responsablemente. El trabajo de un pastor en ese tiempo no era nada fácil, hermanos, nada fácil. Y él es responsable y está apacentando ovejas, y obviamente es un don que Dios recibió para poder hacer este trabajo, y le confirma a través de una revelación cuál es el trabajo que él tenía. Pero Moisés había ya manifestado obviamente que él era un hombre que podía asumir exitosamente la tarea que Dios le iba a encomendar. Eso lo podemos nosotros también notar cuando nosotros somos en casa como varones diligentes y estamos exhortando en la disciplina todo el tiempo a nuestros hijos, aunque nuestro corazón nos duele y quisiéramos decir, ay, son niños, déjalos que vivan, déjalos que se vistan de monstruo y salgan a pedir Halloween. ¿Qué tiene? Ellos van a vivir una sola vez, déjalos. O déjalos que se hablen así, déjalos que contesten así, déjalos que se vistan así, déjalos. No. Nosotros entendemos que tenemos un trabajo como pastores en casa, que tenemos que estar poniendo límites todo el tiempo, porque ciertamente mi esposa y mis hijos como yo somos pecadores, que la Biblia dice que somos depravados totalmente. Y todo lo que estamos haciendo precisamente es golpear y golpear y golpear toda la impiedad y toda la suciedad que hay en nosotros para que podamos ser cambiados. No por mi obra, hermanos, sino por la del Señor. Entonces, preguntábamos, ¿Moisés qué hizo? El Señor se le aparece y le dice, Moisés, Moisés. Y después de una plática que tienen, ¿qué hace Moisés? Responde de inmediato, hermanos. Responde de inmediato. Y yo decía al final del viernes pasado, ¿cuándo entonces comienza tu responsabilidad? Si has sido un irresponsable siempre. Hoy. ¿Cuándo comienza la carrera, hermano? Cuando das el primer paso. No sé qué tanto pusiste en práctica este mensaje del viernes, porque hoy podrías decir, wow, ahora entiendo qué razón tiene el predicador que dice que estoy depravado por completo.
Porque a pesar de que el Señor me ha llamado en un sinnúmero de veces, yo continúo cero. ¿Eso a dónde me lleva? ¿A ser condenado? No, sabemos que Cristo no vino a condenar, vino a salvar. Me lleva a reconocer mi situación, ver que estoy incapacitado para poder hacer algo en mi propia fuerza y aferrarme al Señor y estar orando en todo tiempo, porque caigo en tentación en todo tiempo. Señor, hoy no he respondido a mi responsabilidad de esposo, de padre, de discipulador, de pastor, de predicador, de evangelista. Señor, no me he preocupado por los hermanos. ¿Qué será del hermano fulano que está enfermo? ¿Qué será de la hermana fulana que está enferma? ¿Qué será de las reuniones de la iglesia? ¿Cuáles serán las peticiones de oración que están llevando a cabo los hermanos cuando se juntan aquí los miércoles? ¿Qué está pasando con tu cuerpo, Señor? He sido irresponsable, voy a ser responsable. Hay una parte, hermanos, que se ha viciado tanto, aún en lo que se dice iglesia reformada. Por abrazar tanto las doctrinas de la gracia, nos olvidamos abrazar mi responsabilidad. Y es como si se agregara una historia a la historia de Moisés, por así decirlo, en donde la zarza se prende y le pide el Señor que haga tal cosa, y Moisés dice: pero tú eres soberano, Dios, yo me voy a sentar aquí, ver el fuego, y voy a esperar hasta que tú me levantes y me lleves a hacer lo que tengo que hacer. Y recordemos, hermanos, lo que he estado enseñando: la soberanía de Dios no anula mi responsabilidad. La voluntad de Dios no va a ir jamás, hermanos, a bloquearme, a decirme no, sino la voluntad de Dios es precisamente que yo vaya a hacer su voluntad. Entonces, ¿cuándo comenzamos o cuándo ponemos manos a la obra? Precisamente, hermanos, ponemos manos a la obra hoy. Hoy. ¿Y todos necesitarán poner manos a la obra? Claro. Si tú acaso dijeres: no, yo estoy muy bien, yo voy caminando en obediencia, todo el día pienso en Cristo y canto alabanzas, serías un mentiroso, porque no es verdad. Diríamos que Dios es mentiroso porque el Señor dice ciertamente: eres un pecador. Mas sin embargo tampoco dice: bueno, eres un pecador, no tienes opción, no hay nada para ti, eres un pecador y pecador te morirás. No, tampoco dice eso, sino dice que emprendamos la obra, que pongamos manos a la obra. Y más sabiendo que los dones que Él ha dado a cada uno de nosotros son irrevocables. Jamás se van a ser retirados de ti. Jamás. Y obviamente el Señor demandará, hermanos, por los dones que recibimos que no llevamos a la práctica. ¿Cómo puedes saber qué don es el tuyo? Antes de avanzar al segundo punto. Así como nos damos cuenta que Moisés era un buen pastor de ovejas y que era un don que recibió para hacer la labor de pastor del pueblo de Dios, así tú también sabes en lo secular qué es lo bueno que sabes hacer. ¿Para qué eres bueno? Para servir, para predicar, para evangelizar, para administrar. Y de esa manera se quita un tanto de frustración, porque resulta que de pronto los ministerios más visibles son el evangelismo y el aseo en la iglesia. Entonces todos los que no sirven quieren servir en evangelismo o en el aseo en la iglesia. Y si ese no es tu don, vas a estar frustrado. Si ese no es tu don, vas a estar haciendo las cosas solamente para que los demás no digan que no haces nada. Y no va a ser para la gloria de Dios. Entonces tú en tu vida te has dado cuenta qué don te ha dado el Señor y en qué tú eres bueno para hacer. Obviamente nosotros aquí, como pastores de la iglesia, nos vamos dando cuenta por el servicio de la gente que cada uno tiene. Se manifiesta, hermanos, sale natural, ni se busca. Y entonces vamos llamando a las personas para que colaboren. Pero hay algunos otros que no han manifestado sus dones porque siempre quieren manifestar o buscar algo que no tienen, que no son para ello. Y viven frustrados, hacen daño a sus vidas y hacen daño a la iglesia también. Entonces, sería muy bueno que en esta serie, y de igual manera vamos a editar toda la parte primera para poder entrar y que estudies y que la escuches. Normalmente yo recomiendo que escuchen el sermón otra vez, porque aquí la mosca, el niño que llora, el sueño y todo te distrae. Pero la segunda vez que confirmas el sermón o el mensaje, hermano, es increíble cómo Dios habla. Busca, es importante que lo hagas porque sería un desperdicio. Es como aquellos ancianitos que encontraron por el olor a putrefacción después de 6 días de muertos y les hacen la autopsia y dicen los médicos que murieron de hambre. Pero cuando esculcan en su casa,
se dan cuenta que tenían un maletín lleno de dólares. Los médicos dijeron, ¿por qué murieron de hambre? Podían moverse, no estaban enfermos y tenían ahí $1.000.000. De la misma manera nosotros, hermanos, podemos vivir una vida cristiana tibia, hueca, vacía, por el simple hecho de no ser responsables al don que Dios nos dio con la pura intención de edificar su iglesia. Es eso, para eso me lo dio, no para otra cosa. Llega un momento que yo soy curtido en el mundo, pero después el Señor me reclama como suyo y me dice, ese don yo te lo di, no te lo voy a quitar, ahora úsalo para la gloria de mi nombre y edificación de la iglesia. Amén, hermanos. Entonces, ¿cuándo comenzamos? Comenzamos hoy. ¿Cómo podría comenzar si aún no sé, pastor, cuál es? Te ruego que hagas una remembranza de tu vida. ¿En qué áreas de tu vida te diste cuenta que servías para algo? En la escuela, en el trabajo, te diste cuenta que algo había en ti. Hay algunos que dicen, yo me gozo desde niño cuidando niños, o me gozo en enseñar, o me gozo en hacer algunas cosas para sostener mi familia, o me gozo en platicar, me gozo en orar, me gozo en estudiar, me gozo en administrar. Siempre me ha gustado eso y lo he gozado. De hecho, para mí no es trabajo. Y de ahí podemos partir a empezar a orar. Señor, muéstrame qué quieres que haga. Aquí me tienes. Hay muchas cosas en las que podrías pensar. En este momento podrías decir, yo sé que he sido dotado, capacitado por Dios para hacer esta cosa o aquella otra. Entonces hoy comienza. Les decía un comentario la vez pasada, lo poco se hace mucho cuando lo hacemos a la manera de Dios. Pero al mismo tiempo lo mucho se vuelve poco cuando lo hacemos a nuestra manera, hermanos. Sufrimos y hacemos daño. Ok, segundo punto, no vamos a poder equivocarnos, hermanos, porque el primer elemento que vimos, que no puede faltar, que es la responsabilidad duele. Te doy un ejemplo, las mamás que se levantan de madrugada o los hombres que se levantan de madrugada, no te levantas con el gozo del mundo después de haber dormido 2-3 horas y dices, wow, gloria a Dios, qué gozo, me voy a levantar con 3 horas que dormí. Es una responsabilidad que no puedo fallar y lo hago aún con mi pesar, hermanos, y el Señor bendice siempre. No siempre los que predicamos tenemos la disposición o la salud, porque también traemos cosas. No siempre los que van a predicar a los hospitales tienen el gozo del mundo y están bien descansados y dicen, wow, no, dame más, Señor. No, es una responsabilidad que yo llevo a cabo aún con dolor, así como tú eres responsable para tu trabajo y no fallas, porque si no trabajas no tienes para comer. Nada más que aquí no se paga, es la diferencia. Pero la responsabilidad duele y no podemos equivocarnos cuando recordamos el primer elemento, hermanos. No puede faltar la responsabilidad para dar la respuesta que Dios espera de nosotros. Responsabilidad. Es la responsabilidad, hermanos. Y es lo que analizamos el viernes pasado. Y hoy vamos a ver el segundo elemento y es la revelación. La revelación a través de las predicaciones, de los audios que escuchamos. Que yo te recomiendo mucho que te enfoques en la revelación que el Señor te da a través de la iglesia en la que estás. Es como te decía el otro día, normalmente la exhortación desde el púlpito de tu pastor te cae mal, pero si escuchas la exhortación de otro pastor te cae bien, porque no te está regañando a ti, ¿no? Normalmente buscamos el fuego y las predicaciones duras, pero cuando me es dada a mí yo no la quiero recibir. Lo importante en tu iglesia es que tienes en tu mente que el pastor ora por ti. Y que cuando oramos estamos pensando en lo que Dios va a hablar a nuestra iglesia por un bien común. Porque si estoy comprometido y tú estás comprometido, hermanos, estamos adorando a Dios día a día. Entonces busca la revelación en todo tiempo por la Escritura, pero enfócate en tu iglesia más que en otras. No digo que no escuches. Yo tengo tanta paz de lo que enseñamos que puedes meterte a cualquier secta, a cualquier iglesia y no tengo ni la menor duda que lo que enseñamos es la verdad. De algunos podría dudar, a ver si no se convierten en musulmanes o judíos o católicos romanos, porque su fe no está manifestando que en realidad han creído. Pero en cuanto a lo que enseñamos no tengo ni la menor duda, ni jamás podría prohibir que vayan a otra iglesia a escuchar, porque sabemos lo que enseñamos, sin ningún problema. Pero la voluntad de Dios, hermanos, es muy evidente
en las iglesias, porque Dios tiene una sola revelación en su escritura, pero Dios tiene alimento para su pueblo. Cuando Charles Spurgeon daba sus sermones, que la mayoría son extractos pequeños de sus devocionales, sus devocionales son extractos pequeños de sus sermones, y sobre todo en el chequeo el blanco de la fe, que la mayoría tienen en sus Biblias, que ahí está la aplicación, o que envían algunos hermanos. Ese devocional, si tú lo lees, parece que no es Charles Spurgeon, de pronto parece un predicador carismático, que sobreenfatiza gracia, y de pronto dices, no, pues este devocional no lo envío a los impíos, porque se van a sentir bien cómodos de tanta gracia que manifiesta. Pero es que recuerda algo, él le está escribiendo a su congregación, una congregación en la que él se gozaba porque sabía que el 90% de ellos eran salvos, porque daban fruto. Entonces ten cuidado en cómo tú te enfocas para buscar cuál es el llamado que Dios te da. Creo que el mejor lugar para poder recibir una confirmación es a través de tu iglesia y obviamente a través de tus pastores. Por ejemplo, podría decir alguien, pues ustedes no me han dicho nada, ni he sentido, pero yo quiero ser misionero, y escuché una predicación de Jonathan Edwards, que el no misionar, el fuego y la ira caería, entonces voy a misionar. Hermano, espérame, pero ¿quieres tú ser misionero cuando no estás ni misionando aquí en tu iglesia, ni sirviendo, ni preocupado por las cosas de Dios? Yo no puedo confirmarte y decirte, sí, vete, el Señor te bendiga, porque sí estás actuando bien, porque el Señor ha traído una revelación a la iglesia, y ha mostrado y ha levantado al que tiene el deseo de servir, y lo confirma a través nuestro. Yo no podría asegurar. Entonces cuida, no digo que no escuches, pero trata de hacer caso a lo que Dios dice a través de tu iglesia, a través de tu iglesia. Hermanos, ¿por qué digo esto? Porque recuerda que a Moisés se le apareció el ángel del Señor para confirmar la revelación que Dios tenía para él, y la voluntad de Dios, igualmente como con Moisés, aunque no es un ángel como tal, hermanos, puede ser tan evidente, y el Señor hace que sea tan clara, que si estás consagrado a hacer tu voluntad antes que cualquier otra cosa, entonces no podrás equivocarte. La revelación de Dios en los sermones, cuando estás consagrado, cuando solo vienes por escuchar y por cumplir y estás endurecido, pues no puedo asegurar nada. Pero cuando estás consagrado, en realidad estás buscando, Señor, no estoy dando fruto, no me siento pleno. Te ruego, háblame en tu palabra, háblame en la predicación. La voluntad de Dios es tan evidente, y el Señor la hace tan clara a través de la predicación expositiva. Es decir, no de una predicación que tiene un tema, sino una predicación que se enfoca en decir lo que Dios dijo, en su contexto, en ese entonces y en hoy. Y es tan claro que si tú estás buscando consagrarte a Dios antes que a cualquier cosa, te aseguro, no vas a equivocarte. De hecho, algunos de la iglesia, hermanos, terminando un sermón, se han acercado conmigo y hasta miedo me ha dado. Y me han dicho, claramente el Señor me dijo esto. Sí, momento, déjame confirmar, déjame orar. Yo no podría decirte, sí, hermano, vas, dale. Tengo que orar. Y si trae paz el Señor a mí y busco su consejo en la Escritura conforme a lo que prediqué, yo puedo decirte claramente, hermano, adelante, dale. El Señor es muy bueno y el Señor cuida de nosotros. Porque el Señor habla a aquellos que buscan, como también el Señor reprende a aquellos que no lo buscan y los disciplina y los azota. Él conoce todo absolutamente acerca de nosotros. Pero si tú estás buscando que en realidad el Señor te hable, Él te va a hablar en los sermones, en los devocionales, en los estudios de miércoles, de viernes. No te endurezcas. Y cuando escuches que el Señor te está diciendo que eres un negligente, rebelde, pecador, infiel, tú di amén, Señor, yo soy. ¿Y ahora qué puedo hacer? ¿Cómo podré responder? Y el Señor te va a hablar claramente en su Escritura. No vas a poder equivocarte, no nos equivocaremos. Y normalmente cuando Dios te hable, no va a ser algo que sea satisfactorio de inicio, o algo que llame la atención y que digas, wow, gloria a Dios, eso es lo que esperaba, irme a Miami con un sueldo de $15,000 mensuales, con una iglesia ya montada como de unas 100 o 150 personas. El Señor te va a decir, agárrate un trenecito y predícale a los salvadoreños, predícale a los hondureños, predícale a todos los que están ahí, métete con ellos ahí al callejón. El Señor te va a decir, deja tu trabajo y sírveme.
y tú y tu familia conságrense a mí. El Señor te va a decir cosas por decir dos que no son de tu agrado. El Señor te va a decir, deja tu familia y sígueme a mí, después nos encargamos de ellos. El Señor te va a hablar contigo cosas que no son agradables. A veces. El Señor no te va a decir, sí, mi niño, mi niña, sigue en el mundo, síguete hablando como el mundo, vistiéndote como el mundo, siendo mundano 50% y 50%, así te quiero tibio. Bien, no importa. Jamás, hermanos. Porque Cristo no nos compra parcialmente, Cristo nos compró en totalidad. Y el apóstol Pablo claramente lo dice, habéis sido comprados a precio de sangre, por lo tanto, glorificad a Dios con vuestros cuerpos y con su espíritu. Eso es muy incómodo para nosotros. Es el llamado de Moisés. Deja tu trabajo y vente. Deja tu familia y sígueme. Es el llamado de Pedro, de Isaías, aun cuando Isaías dice, ¿qué quieres de mí si soy un hombre que maldice todo el tiempo? Jeremías, soy muy joven. Todos, hermanos, ponen peros, pero el llamado de Dios tiene esa aseguranza de que está al control de nosotros. ¿Cómo sé cuál es el llamado? Es confirmado a través de la palabra. Y lo voy a volver a decir, hermanos, el llamado de Dios va a ser tan claro y tan evidente que no vas a poder equivocarte. Moisés, Moisés, le dijo Dios a él. Dios se le aparece en esa zarza, hermanos, y atrapa su atención. Y obviamente Moisés supo con certeza que se había encontrado con Dios. Esto no es como un encuentro que hay en las iglesias carismáticas o en las romanas. Encuentro con Dios. Con lo único que te encuentras es con tu ser interior. Y lloras porque tu papá te abandonó, porque te divorciaste, porque alguien se murió, pero jamás por Cristo y su cruz. Jamás. Lloras por cualquier cosa que te ha sucedido, pero jamás por Cristo. Lloras y sufres por cómo te va, por la pobreza, por la enfermedad, por el dolor, por lo que te ha pasado, pero jamás lloras por Jesús, por Señor, siendo yo infiel y pecador, moriste por mí. ¿Cómo? No es posible, Señor. No me importa mi vida, lo que me pase, tú moriste por mí, Señor. Envíame al infierno, yo no quiero tener nada que ver con tu muerte. Moisés, hermanos, fue enfrentado por Dios y él literalmente se encontró cara a cara. Y cuando digo cara a cara no digo que haya visto a Dios, pero la misma presencia poderosa de cada domingo en su día, cuando la predicación, hermanos, es fiel. Es lo mismo que Moisés experimentó. Es lo mismo que Moisés experimentó y Moisés supo con total certeza. Hay algunos aquí entre nosotros que están consagrados o desean estar consagrados y escuchan el sermón y dicen, Dios me habló. Dios me habló. Y otros no. Escuchan y se van a los tacos y después hablan de cualquier cosa y se duermen como si nada hubiera pasado. Pero consagrarnos, hermanos, tiene que ver con dos personas. Es decir, tiene que ver con Dios y con nosotros. Es Dios haciendo la obra soberana y yo es respondiendo a esa obra soberana para amarlo, para buscarlo, para orar de mañana, de tarde, de noche. Aún hay algunos entre nosotros que se programan de noche diciendo, Señor, te ruego que mi primer pensamiento al abrir mis ojos seas tú. Y te encuentras en la mañana abriendo los ojos, Señor, te agradezco, Padre bendito, porque puedo pensar en ti en mi primer abrir de ojos en la mañana. Te quiero buscar, la palabra, buscas sermones en la iglesia, sirviendo, buscando. Lo vas a encontrar. Y creo que esto, hermanos, es lo que todos deberíamos desear. Lo triste es que la mayoría están con gozo o con paz, con una experiencia de segunda mano. Es decir, mientras ellos sirvan, yo me quedo aquí, somos un cuerpo, no hay ningún problema, que ellos lo hagan todo. Y se gozan en eso. No, ¿para qué voy? Van a ir a ellos, no hay problema. Todo bien. Y es una experiencia de segunda mano. Es una experiencia en base a lo que otro hace. Hay algunos otros que viven un cristianismo con gozo únicamente por lo que ven que otros predican o hacen o sirven. Y no, hermanos, lo que el Señor nos dice en la Escritura es que aquellos que quieren consagrarse y que han recibido la revelación por la Escritura van a tener un encuentro con Dios cara a cara. Cuando digo cara a cara no digo frente, Dios es espíritu, hermanos. Y Cristo no se va a manifestar ahora, ni vas a ver sus guarachitos cuando sueñas y esas cosas que mucha gente dice. Cuando te digo cara a cara, te digo que va a ser tan clara la voz, si tú quitas resistencia, que vas a saber que Dios te está hablando a ti.
porque Él no es simplemente el Dios de otros. Él no es simplemente el Dios de algunos pastores o algunos misioneros o algunos predicadores. Ese mismo Dios de estos servidores es el mismo Dios tuyo si crees en Él. Y el por qué ellos han respondido al llamado es porque ellos fueron responsables. Es porque ellos fueron responsables y tú no. Es sencillo. Porque es el mismo Dios llamando a todos y cada uno de sus hijos. Y esto es extremadamente importante recordarlo, hermanos. Un encuentro cara a cara con Dios sería como esto: estar clamando y orando al Señor por esto, por servirle, no por mis necesidades, sino por servirle, por Él. Señor, enamórame, estoy frío, Dios, no entiendo, no sé, estoy alejándome, Padre, no participo, no hago, no sé cuál es mi llamado. Y de pronto el Señor, ¡pum!, te llama y te contesta. Eso le estaba orando a Dios y Dios me respondió. Porque lo buscabas, porque lo anhelabas. Y Él se revela a ti para confirmar y que no haya ninguna duda. Y así juntos en comunión con el pastorado de la iglesia podamos decir: sí, Dios te habló y yo he visto que estás buscando. Dale, échale lo que vayas a hacer. Cuentas con el apoyo nuestro y el Señor ha confirmado. Hermanos, este Dios de Moisés y del resto de todos los hermanos, hasta los que hoy están sirviendo, es tu Dios. Si has creído en Cristo y te has arrepentido, es tu Dios. Y si tú estás buscándolo, no porque esté perdido, sino porque estés anhelando dar fruto, Él se va a manifestar a ti. Si alguno dice: pero ¿por qué no? No estás cerca de Él. Así de seguro, así de seguro. Apartados de mí nada podéis hacer. Pero ¿qué pasa? Estoy junto a ti. Mucho fruto vas a dar. El diagnóstico es: no estás dando fruto, no es que estás lejos del Señor. Podríamos asegurar, te aseguro que no oras más de 5 minutos al día. 10, 15 tal vez. Te aseguro que aún estás alabando porque te gusta aplaudir y bailar, remolineando algo, pero no por alabarlo a Él. No por postrarte aún con una alabanza que a lo mejor aquí no cantemos, pero que en realidad lo estés haciendo para Él. No por tus sentimientos y que viene una película a tu mente de lo bonito, de tu matrimonio, de tus hijos, de las cosas. No, para Él. Y podríamos sacar un diagnóstico claro y decirte: sí, es que tu problema es que estás lejos de Jesús, porque apartado de Él nada puedes hacer, pero cerca de Él, Él se encarga de que des mucho fruto. Dice el que, bueno, recordando, la noche antes, hermanos, de que Cristo fuera a la cruz, que estamos estudiando este domingo, dijo a sus discípulos: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Te das cuenta? Está hablando Cristo no en contra de la gracia salvífica, sino dice que aquellos que lo aman, que han recibido la salvación en realidad y han creído y se esfuerzan, guardan sus mandamientos. Los atesoran, los aman. Y como es mandamiento, no hay opción ni juego aquí. No hay como un hijo le dice aquí a papá: no, papá, mañana. No, espérame. Se trata del Señor, el que dices que amas, y Él dice que lo hagas, lo tienes que hacer. Y aún mucho con más calidad que lo que lo haces en tu trabajo. Sin lujo de detalle. Hermanos, yo les aseguro, si tuviéramos aquí la capacidad de poder pagar un sueldo a los servidores, les prometo que serían los más puntuales. Si te dijera: te doblo tu sueldo, Miguel, te doblo tu sueldo de lo que te pagan, pero quiero que seas puntual, te aseguro que serías puntual. No vamos a apostar, pero eso lo sabemos. Pero cuando se trata de mandamientos de Dios, hermanos, no hay nada de por medio, simplemente es obedezco. Y el que obedece no lo hace de mala gana porque lo ama. Cuando un hijo ama a su madre o a su padre y ellos le dan una instrucción: sí, padre, claro que sí, lo voy a hacer, te amo, por supuesto. Guarda el mandamiento porque lo ama, no lo hace de una manera grave. Podríamos resumir: si un hijo atiende a las órdenes de su padre o su madre de mala gana, es porque no lo ama. Sencillo, hermanos, mas no está acabado, hay oportunidad de salvación aún. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Y qué más?
Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él, hermanos. ¿Se dan cuenta? Aquí no se trata de una persona más agraciada que otra. No se trata de que un hombre o una mujer tengan más talentos y sean más carismáticos, o que sean más dotados en cuanto a dones. Se trata de que unos hombres y mujeres sí responden y otros no. Sencillo, hermanos. Y el momento que respondemos, ¿qué sucede? Esta última promesa de Jesús se hace en nuestra vida. Me manifestaré a Él. Dejas de ver las cosas borrosas y las ves claras. Y no intercambias lo todo por la nada. Y te es muchísimo más importante, al grado que entre más cerca estés de Él, llega un momento que te dice, ahora ya no te comparto con nadie. Ya te diste cuenta que eres capaz de hacer este trabajo. Ya te diste cuenta que amas a tu familia, que la guardas, estás ya pasando la primera capacitación. Ahora vas por completo. Has demostrado amarme y yo me he manifestado a ti. Y todo comienza a tener sentido. Sucede cuando los creyentes nuevos empiezan a acercarse a las iglesias y no entendían la Biblia. Y se acercan seguido con nosotros y dicen, oye, yo no entendía pero nada la Biblia. Y ahora ya lo entiendo. Es que, ¿qué estabas haciendo? Pues estaba buscando al Señor. Ok, es que se reveló a ti. Lo que antes no era claro se convierte claro. Los ojos verán, los sordos oirán, los mudos hablarán. Pero es imposible emprender la obra sin responsabilidad. Es imposible emprender la obra sin una revelación. Y es imposible tomar la revelación si tú no estás buscando tenerla. No sé si tú sabías que Dios se manifiesta a aquellas personas que le son obedientes. Algunos dirían, recordando lo que te decía al principio en cuanto a las doctrinas de la gracia, no, hermano, Él es el que te busca a ti, tú no haces nada. Sí, hermanos, toda es su obra, nadie puede ir a Él a menos de que el Padre le envíe, pero hemos comprobado algo. La obediencia trae más bendición que la desobediencia, ¿sí o no? Mas sin embargo no vamos a obedecer para ser bendecidos, porque los que lo hacen en amor, lo hacen porque lo deben hacer, no esperando nada a cambio. De hecho, algunos hemos servido sin recibir absolutamente nada a cambio, en ocasiones. Pero Dios se manifiesta a aquellas personas que le son obedientes. ¿Cómo es posible que hombres y mujeres puedan trabajar en circunstancias difíciles, como es no teniendo un salario, o dejando sus lugares cómodos, o cambiando por completo el rumbo que ellos deseaban para su esposa, para sus hijos, para vacaciones, para un bienestar, para hacer casa, para hacer esto? ¿Cómo es posible que cambien todo lo que ellos pueden hacer teniendo tantos talentos y tanto conocimiento y una carrera universitaria y cuánto? ¿Cómo lo cambiaste para estar sin ni un peso, siendo abandonado, envidiado? No sé, hermanos. Es que buscaron al Señor, el Señor se les reveló y ellos confirmaron que quien les estaba llamando era su Dios, y no lo cambian por nada, hermanos. No es que sean superhombres, es un super Dios que se revela a los que le buscan. Y tú vas a comprobar, si estás en obediencia, tú vas a comprobar que Dios es tan real que no te vas a confundir de su llamado. ¿Cómo espero, hermano? ¿Cómo sé cuándo me llamó? ¿Estás buscando primero? ¿Estás llamándolo tú a Él? Para que cuando Él quiera te conteste. ¿No decía el hermano Paul Washer cuando comenzó este movimiento de la nueva reforma? Decía, ¿tú quieres buscar a Dios? Le predicaba a cristianos. ¿Tú quieres buscar a Dios? Sí, enciérrate en tu closet. Te va a dar hambre, te van a dar ganas de ir al baño. No comas, hazte del baño ahí, hasta que el Señor te responda. Pero fácilmente cambiamos al Señor por un taco y por una ida al baño. En cuanto a nuestra consagración, cambiamos al Señor por un dolor de cabeza, cambiamos al Señor por cualquier cosa. Pero nos puede pasar cualquier cosa y tengo vacaciones pagadas y no puedo cambiar mis vacaciones por mis dolores o por mis aflicciones. Es como aterrizar, hermanos, y reconocer primeramente cómo yo he actuado ante mi falta de responsabilidad. Y después que reconozco, en ese instante, en ese momento te arrepientes, en ese instante, en ese momento, por la soberanía de Dios y su gracia, eres perdonado. Es el mensaje, que el que se arrepiente en ese instante es perdonado. El 99.9% de la vida del ladrón en la cruz fue impía, y el 0.1 en su último minuto de vida tuvo más peso que todo el resto de su vida pecaminosa.
Se arrepintió, creyó, fue responsable al llamado al arrepentimiento y fue salvo, hermanos. Tú vas a comprobar qué tan real es esto. Tú vas a poder reconocer cuando Dios te está hablando y lo que Él te dice, pero no olvides la responsabilidad. Se revela a los que le buscan que son responsables. Muchos van a entender después de mucho tiempo, años o semanas o meses, van a decir, ay, ahora entiendo por qué los hermanos están sirviendo aquí, allá y por allá y han cambiado su estilo de vida, porque ellos escucharon el llamado de Dios. Pero ¿qué hicieron ellos? Y si tú esculcas en la vida de cualquier hombre responsable y mujer responsable, la gloria sea a Dios y todo eso lo sabemos, no tengo que decírtelo, pero cuando tú esculcas en ministerios de personas que están entregadas, vas a encontrar en su inicio responsabilidad y amor por la obra. No te hablo del éxito en número de personas, a una iglesia grande, lujosa, no, te hablo en cuanto a ministerios. Vas a encontrar que hubo responsabilidad y amor por el Señor. Y comprobaron, y por eso no lo cambiaron. La revelación de Dios, hermanos, en nuestros días, únicamente es a través de las Escrituras. Yo te hablo de revelación, algo que suceda. Yo firmemente creo que Dios sí puede hablar audiblemente y puede aparecerse en sueños, pero como platicábamos días atrás, yo creo que eso lo hace con gente que no tiene la Escritura. Pero si tenemos la Escritura, tenemos todo, hermanos. Tenemos todo. No necesitas buscar, que Dios me hable en un sueño. Él creo que esté hablando en otros países en donde si hay una Biblia, una familia los matan a todos y Él se revela, porque a fin de cuentas son elegidos desde antes de la fundación del mundo y Él lo hace. Yo sé también que una persona que no puede leer, que es ciega y que aparte no tiene acceso a que le enseñen o escuchar, Dios se le puede revelar también. Pero nosotros tenemos la Escritura, hermanos, estamos en serios apuros. Él habla a través de la Escritura. A veces también puedes que te confundas y estar buscando en la Escritura algún texto para que te hable. Ya lo encontré. Aquí dice, con amor eterno te he amado. ¡Ay, gracias! Puede ser y es cierto, Dios habla. Pero el asunto mejor que puedes buscarlo cuando el Señor está hablando sin que tú estés buscando que te diga lo que tú quieres escuchar. Sino que estés dispuesto a cada sermón. Señor, háblame por favor, te he estado buscando, necesito una respuesta. El Señor se va a revelar a ti. Por eso dice, ¿verdad? Segunda de Timoteo capítulo 3. Y es un texto que todos leen y releen y releen. Pero es importante, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Y después de hablar de redarguir, de corregirte, instruir, lo que viene aquí es lo mejor de todo, hermano. Tiene el propósito de que el hombre de Dios sea completamente apto, preparado, útil para toda buena obra. Entonces, cada sermón expositivo que recibimos es Dios mismo hablándote a ti. Pero ¿por qué algunos lo reciben y otros no? Porque simplemente hay algunos que están buscando que Dios le hable y otros no. Al contrario, están defendiéndose de lo que saben que son, que no quieren que nadie se los diga, sino solo Dios. ¿Cómo te lo va a decir Dios entonces? Si tienes una Biblia, ¿está esperando que te hable directamente? Unos reciben, abren su corazón y dicen, Señor, dale duro. Háblame, te ruego, Señor, expónme, avergüénzame. Y quiero ser sanado. Quiero ser preparado para toda buena obra. Otra traducción dice, enteramente preparado. Y dice, entre paréntesis, completamente equipado para la obra que Él envía. Entonces, de la misma manera, hermanos, que Timoteo estaba completamente preparado, equipado para el servicio a través de la revelación en las Escrituras, así lo estamos nosotros. Si la voluntad de Dios está en la palabra suya y el llamado de Dios se encuentra en los mandamientos de Dios, entonces nosotros, hermanos, cuando no respondemos es porque somos irresponsables, no es porque Dios no quiera que emprenda la obra, la que Él tenga para mí. ¿Qué hacemos? Satúrate de los conceptos de Dios a través de su palabra.
Satúrate del deseo de escuchar la revelación de Dios para ti y no la que tú quieres para ti. El llamado de Dios se te hará evidente cuando dejes de buscar lo tuyo para que sea Dios hablándote, aunque esto incluya humillación. Por medio de las Escrituras, hermanos, podemos conocer la mente de Dios y luego vamos a ser capaces de ver como el mapa y las rutas diseñado por Dios para nuestra vida. Y esto es duro e incómodo, pero después te das cuenta que es su voluntad buena, agradable y perfecta. Cuando mi esposa y yo comenzamos a servir fuera de la casa y quisimos servir ya a tiempo completo, íbamos a Brasil, ya les había contado algunos. Ya teníamos todo y parecía que el Señor estaba confirmando, estaban orando por nosotros, así nuestras caras y una bandera de Brasil atrás. A Andy lo eligieron al equipo de Brasil de su equipo de fútbol. Mi esposa ya quería hablar portugués, yo también, todo parecía, pero era lo que queríamos nosotros. Y a un primo pagano se le ocurrió decirme que tenía una casa de Infonavit en San Sebastián. Fuimos, vimos cómo estaba y nos quedamos ahí. No era lo que buscábamos, hermanos, buscábamos otra cosa, pero era lo que Dios quería y de lo cual no me arrepiento, hermanos. Estoy lleno de gozo. La voluntad de Dios no es igual a la mía y normalmente me va a pedir cosas que yo no quiero. Entonces seamos responsables y escuchemos la revelación de Dios, hermanos, y así vamos a poder ser capaces de ver el mapa y las rutas y el diseño que Dios tiene para mí, y voy a poder hacer algo que es el llamado de todos: edificar la iglesia. Número 1, glorificar a Dios. Eso está de más, lo sabemos, pero en cuanto al resto es extensión del reino. Edificar la iglesia, no destruirla. Y la mayoría de veces, al ser irresponsables, en lugar de edificar, destruimos. Y yo digo algo, hermanos, siempre que tenemos que tener cuidado. El cuerpo de Cristo ya fue aplastado, abofeteado, golpeado, terriblemente lastimado. Cristo ya no va a permitir que nuevamente golpeen su cuerpo. Ya fue una vez y para siempre. Entonces busquemos ser responsables y desde hoy tratemos de recibir la revelación y no caigas en la religiosidad de escuchar los devocionales o los sermones como uno más y ya. Muérete, vuélvete loco, toma notas, pregunta al predicador: ¿qué es lo que dijiste? No entendí. La sabiduría se obtiene cuando eres preguntón. Pregunta, de verdad manifiesta que en realidad quieres saber qué es lo que Dios tiene para ti. Sermón a sermón, ¿sabes de qué se trata? Glorificar al Señor y edificar la iglesia. Edificar la iglesia. Pon tus manos en posición, espiritualmente hablando, de recibir la palabra. Abre tu corazón, derrámalo delante de Dios y dile: lléname de ti, Señor. Aquí estoy, listo para lo que tú quieras. Y verás que el Señor te va a dar claridad. Amén. Oremos, hermanos. Señor, en el nombre de Jesús te agradecemos, Dios bendito, que nos